Hola a todos. Hoy comenzamos este capítulo número 3 escuchando el tema principal de la película El último samurái, compuesta por el bien conocido compositor Hans Zimmer. Esta música orquestal épica y melancólica nos sirve para acercarnos al zen, a la meditación, porque hemos necesitado mucha paciencia para poder crear 404 Laura Not Found, que es el proyecto de mi grupo de trabajo de esta asignatura de educomunicación y narrativa digital del máster de comunicación y educación en la red de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Así que hoy os voy a contar del proceso de cómo hemos creado este pequeño cortometraje de ficción, terror y tecnología aquí en Narrativas Sintéticas. Bienvenidos a este tercer episodio de Narrativas Sintéticas. Hoy queremos hablar del desarrollo de nuestro proyecto grupal 404 Laura Not Found. Y probablemente este ha sido el momento en el que toda la teoría sobre la narrativa digital, nuevos medios e inteligencia artificial dejó de ser una teoría y se fue forjando, se fue conformando en una idea, en un proceso creativo real. Porque es verdad que no es un cortometraje especialmente original, es una idea explotada ya en muchos productos de ficción, por ejemplo, pero creo que era el adecuado para nuestros intereses. El poder contar una historia de principio a fin, el estructurarla, el utilizar nuevas tecnologías, el utilizar lenguajes y códigos que se utilizan hoy en día en nuestros medios de comunicación, como puedan ser las redes sociales, y todo ello condensarlo en, bueno, pues casi 4 minutos de vídeo. El grupo conformado por Jorge, Mire, Nimel, con el que he tenido muchísima suerte de poder trabajar con ellos, ya que son no solo pues unos estudiantes excelentes, sino también unos grandes aportadores de imaginación y de ideas al proyecto que hemos realizado. Y la verdad es que fue interesante y sobre todo divertido, porque una cosa es estudiar cómo funcionan las narrativas digitales y otra cosa es ponerlo en marcha desde cero. Dijimos, ¿qué queremos contar? Porque es complicado enfrentarse a ese síndrome de la página en blanco, aunque en compañía se pasa un poquito mejor el afrontar un proyecto, por pequeño que sea, porque a fin de cuentas hemos maximizado la obtención de material audiovisual de la manera más sencilla posible para centrarnos un poquito más en la narrativa, que es lo que, pues a fin de cuentas, es lo que se nos pedía en este trabajo. Y la verdad es que la idea nació bastante rápido. Queríamos crear algo que pareciera, bueno, pues afín a nuestros intereses de la asignatura, pero que también fuera un poco auténtico, no fuera la típica exposición de ideas trabajadas durante el trimestre y que se quedase pues simplemente en un ensayo. Es verdad que es un ensayo, es un ejercicio, pero creo que hemos ido un pasito más allá y es un producto que se puede consumir por alguien que no tenga absolutamente nada que ver nuestra asignatura. Es decir, funciona más allá de los propios códigos y funciona en el mundo de la ficción pues general para el público principal. Y al final, pues tuvimos varias reuniones en las que debatimos sobre qué es lo que queríamos presentar y al final teníamos claras varias cosas. La primera era que queríamos un lenguaje visual y narrativo que fuera cotidiano, que fuera cercano, que fuera algo que utilizamos todos los días. Nuestras redes sociales, nuestras aplicaciones de mensajería, pues parecida, no diré nombres, pero bueno, básicamente lo que se ve en pantalla es un trasunto de WhatsApp o de Telegram o de cualquiera de estos sistemas. Y pues también redes sociales como puedan ser, bueno, pues Instagram, TikTok, cualquiera de estas en las que se comparten vídeos cortos. Mensajes de móvil, stories, vídeos cortos, capturas de pantalla, todo eso lo unimos para conformar una historia pues de ficción en el que nos enfrentásemos a miedos cotidianos con pues códigos de comunicación totalmente actuales. Y ahí es donde surgió la idea. Vamos a juntar los 3 elementos que queremos destacar, ¿no? Que son la inteligencia artificial, por inmediatez, por ser lo más actual, la comunicación
redes sociales, mensajería y educación, ¿por qué no ambientarlo en un mundo académico en este caso? Bueno, pues con unos estudiantes de universidad. Y ahí es como llegamos a la conclusión de que queríamos contar la historia de alguien que termina siendo absorbido totalmente por la inteligencia artificial. 404, Laura Not Found, es una historia de miedo presentada como si fuera un conjunto de fragmentos encontrados online. Lo curioso es que al principio el proyecto era muchísimo más pequeño. Pensábamos hacer algo relativamente simple. A ver, no queríamos complicarnos mucho porque es verdad que la idea no era excesivamente original, pero tampoco queríamos ir demasiado lejos, sobre todo en la producción técnica. Pero conforme empezamos a trabajar, la historia fue creciendo. Añadimos personajes, añadimos una trama. De hecho, había una trama inicial que luego tuvimos que eliminar porque era demasiado sobre, bueno, pues un secuestro al final del cortometraje y bueno, lo dejamos en solo, bueno, pues una aparición, ¿no? Ahora os cuento de qué va. El caso es que aparecieron nuevas ideas, decidimos incluir, al principio era básicamente una fotonovela, ¿no? Con imágenes generadas por IA y vamos a contar la historia. Y vamos a poner las voces nosotros y vamos, bueno, pues a trabajar un poco con lo que teníamos. Sin embargo, vimos que no era tan complicado ir un paso más allá y poder generar pues imagen con inteligencia artificial, imagen en movimiento me refiero, a generar vídeos, a generar música y bueno, nos dimos cuenta de que la propia historia de Laura Not Found, que presenta cómo las nuevas tecnologías son cambiantes y ofrecen nuevas posibilidades, por perturbadoras que sean, también se aplicaban al proceso de creación del propio cortometraje, que era el poder utilizar las herramientas digitales narrativas que tenemos al alcance de la mano. Y prácticamente usando medios que están al alcance de cualquiera, porque la mayor parte de la IA generativa que hemos utilizado durante el proceso ha sido totalmente gratuita. Nos dimos cuenta de que cualquier persona que tenga una interesante idea puede llevarla a cabo con una producción técnica que antes, bueno, pues no podía estar al alcance de alguien sin presupuesto, sin mucho tiempo y con simplemente una idea. Y es que las narrativas digitales evolucionan constantemente mientras se construyen y eso creo que es una buena enseñanza, una metaenseñanza, porque no es algo que solo experimentamos nosotros, sino que además podemos mostrar a través del propio cortometraje, ¿no? Y la verdad es que estamos contentos con el resultado, si bien técnicamente podía haber estado mejor, si bien la historia se podía haber pulido un poco mejor. Para el tiempo que teníamos y para el carácter del trabajo que se nos pedía, creo que hemos hecho un gran trabajo. Estamos orgullosos de nuestro trabajo. Lógicamente, bueno, pues todas las creaciones de uno mismo tienen sus límites, ¿no? Somos conscientes de que ni somos cineastas, ni somos los mejores guionistas, ni evidentemente vamos a intentar competir con esto en ningún certamen de cortometrajes, pero por lo menos hemos logrado imprimir el cariz de la historia que queríamos y era eso lo más importante. Y podíamos haber hecho una simple historia o incluso escribir la historia y ponerla en un blog, por ejemplo, y ponerle un poco de música o hacer algo más sencillo. Sin embargo, creo que el atrevernos a hacer algo más transmedia, es decir, en el propio... es un cortometraje, solo es vídeo, pero hay que leer, hay que entender, ¿no? Cómo funcionan las redes sociales hoy en día, y eso es algo que bueno, creo que funciona bastante bien. Y luego está la historia. La historia va de un grupo de estudiantes de una universidad totalmente anónima que, bueno, pues son estudiantes de comunicación. Decidimos hacerlo un poco, bueno, más cercano, ¿no? a lo que se acerca precisamente a nosotros, ¿no? Al campo de estudio que estamos teniendo. Estudiantes de comunicación que se dan cuenta que una compañera está empezando a publicar reels, fotografías muy extrañas en redes sociales y se preocupan por ella. Y cuando la llaman, la preocupación crece porque se dan cuenta de que su personalidad ha cambiado, pero ha cambiado muchísimo y es todo muy extraño. Ella cada vez contesta de una manera más rara, más críptica, más robótica. Y al final, uno de los estudiantes, uno de sus amigos, decide, bueno, pues investigar más a fondo.
Hasta que encuentra una noticia que dice que la universidad, la facultad en la que están ellos, está experimentando con inteligencia artificial. ¿Para qué? No lo saben. El caso es que finalmente... Estoy haciendo una serie de spoilers bastante grande. Os recomiendo que veáis antes el cortometraje, antes de escuchar este podcast. El caso es que se cuela en la universidad y descubre que es todo, bueno, pues obra de un profesor de la universidad que decide que la IA funciona mejor que los alumnos, sobre todo a la hora de dar ejemplo. Y él quiere ejemplos para que los alumnos sean más aplicados. Así que elige a una, crea un sistema que se llama EVA. Este sistema lo que hace es sustituir paulatinamente a la personalidad que tenemos en Internet por una inteligencia artificial que lo hace, pues se supone que todo bien, ¿no? Hasta que se demuestra que son mucho más impersonales y que realmente, bueno, pues no se puede sustituir una persona con las inteligencias artificiales mal llamadas hoy en día inteligencias artificiales que tenemos disponibles actualmente. El caso es que este chico al final descubre que bueno, pues se ha metido en camisa de 11 varas y termina siendo pues asimilado por esta inteligencia artificial en una especie de, bueno, pues de acabas de ser totalmente introducido en una especie de metaverso en el que pierdes tu cuerpo físico y te conviertes en información, pero controlada por esa inteligencia superior que dice que tienes que ser un ejemplo para los demás. Perturbador, corto, es verdad que es un concepto que ya hemos vivido, que hemos visto, que hemos machacado muchísimas obras de ficción, pero creo que reúne todas las condiciones, todos los aspectos que queríamos tratar en nuestra asignatura. Así que, bueno, pues fue yo creo que una buena elección en cuanto a la temática, divertido, porque no deja de ser un cortometraje de ficción. Y si bien esto hace unos años habría que haber reunido un equipo de rodaje, y aunque fuera todo amateur, aunque fueran aficionados, incluso nosotros mismos haciendo de actores, y se podía haber hecho perfectamente, pero es verdad que el Grupo Rojo, que es quien hemos realizado este cortometraje, Mírenme, el Jorge y yo, hemos trabajado muy bien porque las reuniones han permitido hacer los guiones, establecer pues una serie de creaciones de IA generativas, repartidas entre los alumnos. Luego hemos fusionado eso en una edición, pues lo mejor que hemos podido, y todo ha sido remoto. Todo el trabajo ha sido remoto. No conozco en persona a mis compañeros, me encantaría, pero no ha sido así. Y hemos podido, bueno, pues crear un buen trabajo. Y 404, Laura Not Found, pues propone cosas que creo que dan que pensar. Dan que pensar. Vale, no es una grandísima producción filosófica, pero es verdad que al estar tan acostumbrados a los medios que se tratan en el cortometraje, como son esas redes sociales, esa mensajería instantánea, estamos acostumbrados a leer pantallas, a interpretar esos mensajes rápidos, a contestar, ¿no? A ver qué ocurre con rapidez. Y creo que el cortometraje, bueno, pues no deja de ser una pequeña muestra de lo que nos puede deparar un futuro terrorífico, en este caso, pero bueno, un futuro no demasiado lejano. Vale. He hablado de lo bonito que salió todo. Nos reunimos, todo estupendo, creamos el cortometraje, lo editamos. Pero toda producción no está exenta de problemas, porque aunque la tecnología hoy facilita mucho la producción, coordinar el proyecto sigue siendo complicado. Y bueno, pues al final también los pasos a dar no funcionaban. Tuvimos problemas con algunas IAs, de hecho, tuvimos que cambiar todas las voces porque las generadas en un principio nos gustaban, pero luego nos dimos cuenta de que no funcionaban, ni por tono, ni por duración, y al final, bueno, pues tuvimos que apostar por otra IA totalmente distinta que está, bueno, ya nos gustó un poco más. Es verdad que no terminamos de encontrar, es la parte que menos satisfacción nos ha dado al final, porque es verdad que las imágenes en movimiento están bien, las fotografías, bueno, a ver, se nota que toda la producción es inteligencia artificial, no lo vamos a engañar, nosotros lo reconocemos, lo decimos desde el principio, y que es lo que es un trabajo hecho con IA para hablar de la IA. Entonces
es un proyecto orgulloso de ser de IA. Porque sirve para lo que sirve. Nosotros no nos vamos a dedicar a la creación de cortometrajes, aunque sería muy divertido y creo que es una profesión realmente honorable. No nos vamos a dedicar a eso, así que no le vamos a quitar el trabajo a nadie que se dedique al cine, ¿no? El caso es que lo más difícil ya no solo fue la creación de material con IA, con los problemas que han surgido, sino realmente de la historia, porque a fin de cuentas la asignatura es narrativa digital. Queríamos una narrativa que estuviera más cercana, ¿no?, a todo lo que habíamos visto en la asignatura. Y teníamos que definir claramente qué tono queríamos transmitir, cuánto misterio, cuánto terror, queríamos mostrar en pantalla, cuánto queríamos ocultar, porque es verdad que hay cosas de la historia que quedan un poco a la propia opinión del espectador, como por ejemplo qué realmente es lo que le ocurre a tanto Laura, la protagonista, como bueno, pues al protagonista que no tiene nombre, el chico que participa en la historia. Y cómo hacer que todos estos elementos pues fueran una parte cohesionada, ¿no?, del mismo universo, porque es muy fácil pedirle a la IA que te genere una foto de una cosa, una música de otra, y luego parece que cada cosa ha sido generada pues con una intención distinta, ¿no? Y se nota que las partes no se fusionan en un todo. Y esto fue difícil, porque es verdad que hay algunas partes que no casan exactamente con las demás. Esto nos obligó a utilizar material de stock. ¿Qué es el material de stock? Material de stock que está realizado por humanos, imágenes, pequeños clips que se utilizan normalmente para material publicitario y que no es IA. Pero en cambio hay un grandísimo repositorio en el que dices, pues quiero una persona llamando por teléfono, quiero una imagen de esto, y tú eliges de un gran repositorio pues imágenes y vídeos que están grabados previamente. Esto nos facilitó mucho las cosas, porque de hecho creamos la IA a partir de esas imágenes. Entonces ya partíamos de una base real, hecha por humanos. Entonces esto nos facilitó esa cohesión de lo que hablamos. Y bueno, pues con todo esto nos encontramos con la parte que yo llamo montando un Lego, porque teníamos un montón de piezas. Pues yo me encargaba de la edición, Jorge se encargó de la generación de fotografías, bueno, las chicas se ocuparon de generar vídeos en IA, y claro, unos habíamos aportado pues diseño, otros escritura, yo me encargaba de la edición, la generación de contenidos fue cosa prácticamente de todos, la idea narrativa general también fue un fruto de una lluvia de ideas, ¿no?, de reuniones en las que hablamos de lo que queríamos contar. Y mezclar tanto las expectativas que teníamos sobre lo que estábamos creando y las capacidades que teníamos para llegar a esas expectativas fue algo realmente de lo más satisfactorio de este trabajo, en el que vimos cómo intentar llegar a un fin honesto, que es el de contar una historia de miedo a través de medios digitales con una intención narrativa detrás. Bueno, pues creo que está bastante bien como experiencia. Es algo que todo el que se interese en algún momento de su vida por la narrativa, por contar historias, debería experimentar, porque muchas veces nosotros tenemos las ideas muy claras, sabemos qué tipo de producción tenemos en la cabeza, pero luego nos cuesta llevarla a cabo, porque a veces una idea contrapuesta, una corrección, un pequeño ajuste por parte de otra persona con otra opinión, 4 ojos ven más que 2 siempre, y en este caso pues 8 ojos ven muchísimo más. Haciendo una recopilación de las inteligencias artificiales utilizadas, pues la verdad es que usamos bastantes. Hemos creado imágenes estáticas con Nano Banana y con la creación de imágenes de ChatGPT. Eso lo animamos más tarde con 2 IAs generativas, que fueron Kling, que es una IA que está bastante en auge últimamente para animar vídeo, y utilizamos también la nueva IA generativa de vídeo de Adobe Firefly, que es el paquete famoso de Adobe, Photoshop, Premiere y todos estos, y luego utilizamos varias IAs para generar voz. Esto fue lo que más complicación nos dio, porque bueno, pues no los grandes generadores de voz
que permiten crear archivos más realistas, pues son de pago, lógicamente. Eleven Labs, por ejemplo, es uno de ellos, es caro realmente para utilizarlo al 100%. Y bueno, empezamos con TTS Maker, que es un Text to Speech Maker, que es como se llama la aplicación. Bueno, esto es nivel Loquendo. Loquendo, ya sabéis, esa voz robótica que se usó durante muchos años en internet y que era como lo peor, ¿no? No, es que he encontrado un audiolibro, pero está con Loquendo. Bueno, eso era intragable totalmente. Pues generamos las voces con esta. Es verdad que es un poco mejor que Loquendo, vamos a ser sinceros, pero no nos terminó de gustar. Y luego, bueno, pues probamos otras IAs generativas. Quizá la que mejor resultado nos dio fue Fish Audio, que es una IA bastante pequeñita pero que funciona bastante bien, sobre todo a la hora de imprimir emociones, ¿no? Tiene una serie de etiquetas que tú puedes ir elegir las emociones, ¿no? De una lista de, pues quiero que esta voz sea pues de enfado, de decepción, de alegría, de emoción. Y bueno, pues funciona. No digo que estupendamente, pero funciona bastante bien. Y luego otra IA que utilizamos fue Cartesia. Esta la utilizamos menos, pero es verdad que funciona muy bien. Lo que pasa es que la cuenta gratuita, bueno, pues no permite muchas generaciones. Así que si cualquiera quiere experimentar con IAs para probar, bueno, pues este tipo de cosas, la verdad es que no es tan difícil. Y bueno, la verdad es que muy contentos con la generación de la IA. Ha sido rápido, realmente rápido, porque si bien para establecer una narrativa tuvimos varias reuniones en las que retocamos el guión, para generar la IA, realmente fueron un par de días. Probamos, sacamos el material. Es verdad que la edición tomó mucho más tiempo, pero lo que es obtener la información fue bastante rápido. Pues no me queda más que recomendaros que veáis 404, Laura Not Found, y que, bueno, pues es nuestro pequeño aporte a la narrativa digital, al terror, al mundo del terror, y que bueno, es un buen ejemplo de cómo la fragmentación narrativa, la inmersión digital, la simulación de realismo, que son conceptos que queríamos destacar en nuestro cortometraje, pues están presentes, son palpables. Aceptamos todo tipo de críticas constructivas, sabemos que no es un cortometraje de calidad narrativa superior, pero que tiene muy claras sus ideas. Al final, Laura Not Found se convirtió en un proyecto pues más grande de lo que esperábamos. Más grande, sobre todo en desarrollo, porque si bien la idea estuvo clara desde el principio, creo que terminó siendo algo más grande de lo que esperábamos y bueno, creo que es un trabajo disfrutable, ya no para el espectador, sino para nosotros, el Grupo Rojo, que bueno, disfrutamos mucho jugando a ser cineastas durante unas semanas. Y no podemos tener un capítulo de narrativas sintéticas sin una recomendación. Y si bien en el primer capítulo recomendé una película, en el segundo una serie, pues hoy voy a recomendar nada más y nada menos que un libro. Y mi recomendación de hoy es Fundación, la conocida saga literaria de Isaac Asimov. Porque aunque fue escrita hace décadas, sigue siendo una de las reflexiones más impresionantes sobre cómo la tecnología y el conocimiento pueden transformar completamente una sociedad. Y es algo que estamos viendo nosotros en nuestra sociedad. La información es prácticamente el máximo poder hoy en día. Quien domina la información domina prácticamente todo. La saga Fundación plantea un universo en el que la ciencia, la información y la capacidad de predecir el comportamiento colectivo, es decir, de ver el futuro, condicionan el destino de civilizaciones enteras. Y quizá por eso, por esa capacidad, ¿no?, de cómo la información, el conocimiento a través de la información es la que manda, sigue siendo una saga tan actual. Y porque Asimov nos recuerda que toda tecnología termina influyendo no solo en las herramientas que usamos, sino también en la manera en que vivimos, pensamos y construimos nuestras historias.
Gracias por escuchar este tercer episodio de Narrativas Sintéticas. Acabaremos con un cuarto episodio en el que hablaré de mis reflexiones sobre la asignatura, sobre lo aprendido, que he aprendido muchísimo, y sobre cómo voy a emplear todo esto en un futuro. Porque si bien, nunca se puede decir que no sé si en un futuro volveré a hacer un cortometraje de miedo como 404 Laura Not Found, pero está claro que sí voy a utilizar todo lo aprendido en mi trabajo diario, porque no hago más que contar historias, aunque sean un poco más publicitarias, y sobre todo en mi tiempo libre, en el que también sigo contando muchas historias. Nos escuchamos mejor en el capítulo número 4 y último de este podcast Narrativas Sintéticas.